y pidiendo al Señor que pueda ir haciendo la obra. Y realmente yo creo que Dios está escuchando y está haciendo de una manera muy grande su obra aquí en La Paz. Y es el deseo y el anhelo de la Iglesia Bíblica Monte de Sion, que ustedes puedan seguir extendiendo el reino de Dios para la gloria de Cristo, mis hermanos. Mientras entonábamos este último himno, recordaba el pasaje de Filipenses, donde el apóstol Pablo dice, ¿no? Mejor es estar con el Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin embargo, decía él, es necesario todavía estar en este mundo por causa de vosotros, por causa de la extensión del reino de Dios. Y bueno, hermanos, es en ese sentido que nosotros estamos llamados, mientras estamos en este mundo, para poder servir al Señor y servirle a Él como buenos siervos de Dios. Y es justamente de ese tema que vamos a estar nosotros tratando en esta mañana, y vamos a tratarlo a la luz de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 al 16. Si tienes ahí tu Biblia, voy a invitarte a que puedas abrir en 1 Timoteo capítulo 4, el verso 12 al 16. Vamos a dar lectura para poder iniciar. Vamos a orar y luego de ello vamos a comenzar con la exposición de este pasaje. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a acercarnos al Señor en oración. Padre, gracias por esta gran oportunidad que nos das de reunirnos en este día muy especial. Un día apartado, Señor, para la adoración de tu nombre. Un día apartado, Señor, para la bendición especial de tu pueblo. Quieras tú, a través de la exposición de tu palabra, Señor, exhortarnos, animarnos a continuar en el ministerio, animarnos a continuar en esta carrera cristiana a la cual tú nos has llamado. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra en este tiempo y puedas glorificarte, Señor, de una forma muy especial. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. A modo de introducción, queridos hermanos, quisiera ubicar nuestro pasaje que hemos dado lectura y que vamos a estar exponiendo en su respectivo contexto. Luego del primer encarcelamiento del apóstol Pablo, allá en Roma, y eso nosotros lo encontramos registrado en el capítulo 28 del libro de Hechos. Luego de ello, Pablo se propuso a sí mismo poder visitar las diferentes iglesias que en la gracia de Dios él había ido levantando. Entre esas iglesias, pues él llega a visitar a la iglesia de Éfeso, iglesia donde él decide dejar a Timoteo para corregir ciertas deficiencias que estaba existiendo mientras el apóstol Pablo se encontraba en la cárcel. Sin embargo, mis queridos hermanos, mientras Timoteo estaba ejerciendo esa labor, pues él vio que realmente era una tarea muy difícil. Había muchos problemas allá. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, había falsa doctrina, había un desorden en cuanto al culto de adoración, había un desorden en el liderazgo, entre otros problemas. Pues Timoteo estaba llamado a corregir dichos problemas porque él tenía que ordenar de forma bíblica la iglesia en Éfeso. Sin embargo, como dijimos, ya muy pronto él se dio cuenta que esta tarea no era nada sencillo. No era nada sencillo.
Uno puede imaginarse a Timoteo que él está iniciando su labor con mucho entusiasmo. Sin embargo, los problemas que él estaba empezando a solucionar muy pronto le llegarían a ser una carga, seguramente, llegarían a agotarle, a desanimarle, a debilitarle tanto física como espiritualmente. Es por ese motivo que el apóstol Pablo, desde Macedonia, un pueblo mucho más allá, él decide escribir esta epístola de 1 Timoteo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de animar a este siervo a permanecer fiel en el Evangelio. Pablo escribe 1 Timoteo para animar a Timoteo a que él permanezca fiel en el ministerio mientras él está llevando a cabo esa labor allá en Éfeso. Pero al mismo tiempo Pablo quiere que Timoteo organice ese desorden que estaba sucediendo allá en la iglesia. Con ese propósito en mente, lo que Pablo hace en el capítulo 1 es recordarle a Timoteo la razón por la cual él le había dejado en Éfeso. En el capítulo 2 de 1 Timoteo, Pablo le da instrucciones para corregir el culto público de adoración. ¿Cómo es que debería de llevarse a cabo el culto público de adoración? En 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo le da dichas instrucciones. Cuando uno avanza y llega al capítulo 3, uno puede observar que el apóstol Pablo le da instrucciones con respecto al liderazgo de la iglesia. Llegamos al capítulo 4, que es el capítulo donde nuestro pasaje se encuentra. Ahí nosotros vemos y leímos en la lectura bíblica que Pablo describe por un lado la apostasía que estaba acechando a la iglesia en Éfeso. Había falsa doctrina que se estaba introduciendo y Pablo le da a conocer, describe aquello, para luego indicarle la forma en que Timoteo debía enfrentar dicho acontecimiento. ¿Qué es lo que debía de hacer Timoteo ante esas circunstancias? Ahora, para enfrentar dicha apostasía, Timoteo necesariamente debía ser un buen ministro de Jesucristo. Escucha muy bien, para que Timoteo pueda combatir con esa falsa doctrina, con esos problemas que estaba suscitando ahí en la iglesia, él debía ser un buen ministro de Jesucristo. ¿Y cómo es un buen ministro de Jesucristo? ¿Cómo es que es un buen ministro de Jesucristo? En los versículos 12 al 16 de 1 Timoteo capítulo 4, lo que Pablo hace básicamente, hermanos, es responder a esa pregunta. Es decir, hermanos, ¿qué vamos a estar aprendiendo nosotros el día de hoy? Vamos a estar respondiendo a esa pregunta. ¿Cómo es un buen ministro de Jesucristo? De ahí, mis queridos hermanos, que el tema a desarrollar en esta mañana es el siguiente: las cualidades de un buen ministro del Señor Jesucristo, y esto según 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 al 16. A la luz de estos versículos, mis queridos hermanos, y con este tema que hemos presentado en mente, lo que nosotros vamos a estar haciendo en esta mañana será ver entonces 4 cualidades de un buen ministro. ¿Y cuáles son estas 4 cualidades que vamos a ir viendo? En primer lugar, su testimonio. En segundo lugar, su responsabilidad. En tercer lugar, su dedicación. Y por último, su cuidado. Son las 4 cosas que van a ser nuestros 4 encabezados en esta mañana. En primer lugar, entonces, mis hermanos, el testimonio de un buen ministro de Jesucristo. Versículo 12, leamos. Dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo de los creyentes. Hermanos, ¿cómo es un buen ministro? ¿Qué es lo que caracteriza a un buen ministro? Según el texto que nosotros acabamos de leer, un buen ministro se caracteriza por ser ejemplo de los creyentes. Y esto porque la vida ejemplar del ministro es una herramienta poderosa en las manos de Dios. El ejemplo, la vida ejemplar de un ministro es una herramienta poderosa en las manos de Dios.
Queridos hermanos, el ministerio de Dios no solo consiste en lo que uno hace, sino también y primordialmente en lo que uno es. No solo consiste en lo que yo hago, sino en lo que yo soy delante de Dios. El Señor no solamente se preocupa por lo que uno de sus ministros hace. Sí, eso es importante, mis queridos hermanos, pero Dios no solamente se preocupa por aquello, sino y más aún Él se preocupa por lo que un ministro es. En 2 Timoteo, capítulo 2, puedes ir en tu Biblia ahí, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21, leemos lo siguiente. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuándo? Si alguno se limpia de estas cosas. En Isaías capítulo 6, puedes leerlo luego llegando a casa. Cuando Dios llama a Isaías, nosotros ahí vemos en Isaías 6 cómo es que Dios llama a Isaías al ministerio. Nosotros vemos ahí en ese capítulo que Dios, antes de enviar a este profeta a realizar grandes obras para el Señor, lo que Dios primero hace con este personaje es hacer una maravillosa obra en su vida. Primero Dios hace una obra en Isaías y luego es que le llama para ser enviado a hacer el ministerio del Señor. Queridos hermanos, amados hermanos, nosotros no podemos esperar que Dios haga grandes obras con nosotros sin antes hacer una gran obra en nosotros. No puedes esperar que Dios te use de una manera grande sin antes Él obrar grandemente en tu vida. De ahí que el testimonio como ejemplo de los creyentes en un ministro es primordial dentro del llamado que Dios nos ha hecho para servirle. Cuando nosotros leemos el texto que hemos dado lectura, ahí 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, pues pareciera, si tú lees, a ver, ve ahí, pareciera, hermanos, que los que están ahí junto a Timoteo en Éfeso, pareciera que estos personajes están desprestigiando el liderazgo de Timoteo. Y esto pareciera porque Timoteo es joven aparentemente. A ver, léelo, dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era joven. ¿Cuántos años tenía este varón en ese entonces? Bueno, una revisión bíblica nos muestra que más o menos Timoteo tenía de entre 34 a 38 años de edad cuando Pablo le escribe esta epístola. Y según las normas de la cultura griega, a esa edad, entre 34 a 38, una persona era considerado joven. Los griegos decían es joven hasta los 40 años un varón. Y como joven pues era considerado como alguien sin experiencia, como alguien que tenía falta de sabiduría. De ahí que la iglesia, que muchos líderes querían desprestigiar el liderazgo de Timoteo en Éfeso. ¿Cómo responder frente a esta situación? ¿Qué es lo que le dice Pablo que él debía de hacer frente a estas circunstancias que él estaba atravesando? Pablo le dice, siendo ejemplo de los creyentes. Nota que Pablo no está ignorando la juventud de Timoteo. Lo que Pablo está haciendo es resaltar la obra de Dios en la vida de Timoteo y el llamado que él le había hecho para la obra. La palabra griega que se traduce como ejemplo, ahí tú ves sé ejemplo. La palabra griega, mis queridos hermanos, es muy interesante porque denota la idea de un molde. Ejemplo significa como si fuese un molde que está siendo formado día a día y golpe a golpe. Esa es la idea de ejemplo.
Que ese ejemplo, según la palabra griega que está siendo traducida ahí, es como si fuese un molde que está siendo transformado, que está siendo formado día a día y golpe a golpe. De ahí que muchos dicen que esta palabra también puede ser traducida como modelo. En otros lugares, por ejemplo, Hechos capítulo 7, versículo 44, esta misma palabra se traduce como modelo. La vida de Timoteo, así como el testimonio de todo aquel que ha sido llamado a ministrar, debía ser cada vez más y en forma creciente el molde o el modelo de lo que es un creyente. ¿Qué le está diciendo Pablo? Sé un molde para que los cristianos, cuando te vean en ti cómo es que ellos deban de ser transformados. Sé un modelo. Sé un modelo. Si el Señor te ha llamado para su obra, te ha llamado para que tú seas un modelo de lo que es ser un cristiano. Ahora, ¿en qué sentido Timoteo debía ser un modelo de lo que es un creyente? La Biblia dice en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Veamos una a una de manera rápida. Un modelo de lo que es un creyente en palabra. ¿Por qué un modelo en palabra? En Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Jesucristo dice lo siguiente en ese texto bíblico. Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué ejemplo en palabra? Porque nuestras palabras, queridos hermanos, revelan lo que hay en nuestro corazón. Las palabras revelan lo que hay en nuestros corazones. De ahí que un siervo de Dios debe ser ejemplo en su hablar, ejemplo en su conversación, ejemplo en su forma de dirigirse a otros. Su hablar debe ser, dice Pablo, ejemplar. Y claro, si bien esto es para los ministros, queridos hermanos, no hace a un lado a los creyentes. También este es un llamado para todo cristiano. En segundo lugar dice que debe ser un modelo de lo que es un creyente en conducta. En palabra, en segundo lugar dice en conducta. Si bien las palabras, queridos hermanos, dan a conocer lo que realmente hay en el corazón de una persona, la conducta y literalmente la forma de vivir, la conducta, la forma de vivir de una persona aprueba o reprueba las palabras que esta persona menciona. Si bien es importante lo que una persona dice, mucho más importante, queridos hermanos, es lo que una persona hace. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22, dice ahí el Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra. El ministro, al ser un modelo de creyente, es un modelo de aquel que hace la voluntad de Dios. Modelo de conducta en todo tiempo y lugar. En su familia, en la iglesia, en el barrio, en el trabajo, donde él se va desenvolviendo a diario, un ejemplo de conducta. En tercer lugar dice que debe ser un modelo de lo que es un creyente en amor. En amor. Y lo interesante es que el apóstol Pablo con amor aquí se refiere al amor que Jesucristo demostró por su iglesia. Un amor incondicional, un amor servicial, un amor sacrificial. El ministro está llamado a modelar el amor de Cristo por su iglesia.
Pues este amor, según 1 Juan capítulo 4, es el resultado, pero al mismo tiempo la manifestación visible de haber experimentado el amor de Dios. ¿Cómo uno puede mostrar que ha experimentado en su vida el amor de Dios? Mostrando amor hacia sus hermanos. Pues este amor, según 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7, lo describe de esta manera. Ahí dice que este amor es sufrido, este amor es benigno, este amor es paciente, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese es el amor al cual estamos nosotros llamados a manifestar en nuestras vidas. Pues un buen ministro del Señor Jesucristo va creciendo continuamente como modelo de este amor hacia sus hermanos en la fe. A continuación dice que también debe ser un modelo en espíritu y fe. Un modelo en espíritu y fe. Y lo interesante es que la mejor traducción para fe en este texto, hermanos, sería fidelidad. Si quisiéramos entender esa palabra fe, mejor traducido sería fidelidad. Pues Timoteo debía ser un ejemplo, un modelo de fidelidad a Dios. Hermanos, entendiendo que como creyentes somos parte del pueblo de Dios, que como iglesia somos la esposa de Jesucristo, una de las únicas condiciones que esta condición en la que nos encontramos nos demanda es fidelidad a Dios en todo sentido. Como iglesia, como creyente, ¿qué es lo que se espera de ti? Se espera que tú seas fiel a Dios. Así como una esposa debe ser fiel a su esposo, la iglesia como esposa de Cristo debe ser fiel a su esposo Jesucristo. Debe ser fiel a su evangelio, fiel a su palabra. Y un buen ministro, queridos hermanos, está llamado a modelar esta fidelidad en todo sentido y en todo momento. Que dice a continuación que debe ser un modelo de lo que es un creyente en pureza. En pureza. Y la idea de esta pureza, mis queridos hermanos, es pureza moral. Debe ser modelo en pureza moral. Esto significa que tanto en sus pensamientos como en sus acciones, en la gracia del Señor, el ministro está conformándose continuamente a la ley moral de Dios. El ministro es el modelo de alguien que continuamente está siendo transformado, está siendo conformado a la semejanza de Jesucristo. Un buen ministro continuamente está evaluando y guiando su vida por medio de la ley moral de Dios. Un ministro es alguien que continuamente está mortificando su vida. Está mortificando el pecado que todavía hay en su corazón. Y sabes, todo esto con el único propósito de ir siendo cada vez más semejante a Jesucristo. He ahí, queridos hermanos, el testimonio de un buen ministro de Jesucristo. Pues es ejemplo de los creyentes, dice el texto bíblico, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En segundo lugar, vamos a ver su responsabilidad. La responsabilidad del ministro. Versículo 13, que es lo que dice la Escritura en cuanto a esto. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, exhortación y la enseñanza. Por las Escrituras, queridos hermanos, sabemos que la labor principal de los siervos de Dios, de aquellos que han sido llamados por Dios a ministrar en una iglesia local,
Es por un lado la oración y por el otro lado el ministerio de la palabra. Toda iglesia local, incluyendo sus ministros, necesitan entender que aquellos que han sido llamados a ministrar deben estar dedicados como prioridad a la oración y a la palabra. Esa es la tarea primordial de aquel a quien Dios ha llamado para ministrar. El ministerio de la palabra, hermanos, el ministerio de la palabra es lo que una iglesia no debe dejar de hacer. El ministerio de la palabra es primordial sobre cualquier otra labor que como iglesia queramos emprender. El ministerio de la palabra es superior, es lo primordial, pues este es el medio por excelencia usado por Dios para el sostén y la edificación espiritual de su iglesia. ¿Qué es lo que Dios usa para edificar la iglesia? Su palabra. Dejas de lado la palabra de Dios, la iglesia deja de ser edificada. En Hechos capítulo 6, versículo 2, ahí la iglesia en Jerusalén está siendo formada. Y bueno, mientras iba creciendo, nos cuenta Hechos capítulo 6, que ahí en la iglesia empezó a presentarse una necesidad social. Las viudas, dice, de los griegos estaban siendo desatendidas. Sin embargo, los discípulos que en ese entonces estaban ejerciendo la labor pastoral allá en la iglesia en Jerusalén, ellos entendieron que no debían de dejar por nada el ministerio de la oración y la palabra, incluso ni aunque se presentase esa necesidad social que estaba existiendo. Ahí en Hechos capítulo 6, versículo 2, ellos dicen: pues no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es verdad, hay necesidad. Es verdad, es muy importante atender esa necesidad social de estos hermanos, de este grupo de hermanos. Sin embargo, dijeron ellos, no podemos dejar el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Por su importancia. Por su importancia para la iglesia. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, leemos lo siguiente. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, dice el apóstol Pablo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál es el medio que Dios usa para la salvación de los creyentes? La Escritura dice, la predicación. ¿Y la predicación de qué? De la palabra de Dios. No la predicación de testimonios, no la predicación de eventos, de acontecimientos, sino la predicación de la palabra de Dios. Se dice que las últimas palabras que una persona menciona, que una persona que está a punto de morir menciona, son las más importantes. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que Pablo expresó a Timoteo? En 2 Timoteo capítulo 4 nosotros leemos cuáles fueron esas palabras que Pablo dirigió a Timoteo. ¿Qué es lo que él le dijo en los últimos días de su vida? 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que le dice? Verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
en nuestro texto, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, nosotros vemos que Pablo le está recordando esta labor primordial a Timoteo. Le está recordando la responsabilidad principal que la iglesia tiene y también aquel que ha sido llamado por el Señor. ¿Y cuál es esa responsabilidad? El ministerio de la palabra. Esto es la enseñanza y la predicación de la palabra. En las palabras del apóstol, lectura, enseñanza y exhortación. Y Pablo le dice a Timoteo, debes ocuparte en dicho ministerio. Y la idea de esa palabra que se traduce como ocuparse, hermanos, es aferrarse a algo. Aférrate a ese ministerio, aférrate a la lectura, aférrate a la exhortación, aférrate a la enseñanza de la palabra. Haz esfuerzo, pon mucha atención y devoción para ello. ¿Recuerdas tú cuando Jacob, en Génesis capítulo 32, versículo 26, él tiene un encuentro con el ángel de Jehová y dice que él lucha con el ángel de Jehová? ¿Qué es lo que hace Jacob? Jacob se aferra a este ángel y le dice en ese versículo citado, no te voy a dejar ir si tú no me bendices. Esa es la idea de ocúpate. Esa es la idea de ocúpate. Timoteo, como un buen ministro, debía aferrarse con toda atención, con toda devoción, con todo esfuerzo al ministerio de la palabra de Dios. Pues el ministerio de la palabra de Dios era una práctica, era una labor que se desarrollaba siempre allá en el pueblo de Dios. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 8, nosotros encontramos cómo es que después del cautiverio, el pueblo llega nuevamente a Jerusalén, comienza a edificar nuevamente la ciudad y lo primero que hacen es predicar la palabra. Dice Nehemías capítulo 8 que Esdras se pone sobre un púlpito y lo que hace es leer la palabra, en ese entonces leer el libro de la ley, explicar el libro de la ley y exhortar con la ley a la congregación que estaba presente. No solo eso, sino que cuando tú avanzas en la Biblia, llegas al Nuevo Testamento, también nosotros vemos que la práctica seguía siendo allá en las sinagogas la predicación de la palabra. En Hechos capítulo 5, por ejemplo, Hechos capítulo 15, el versículo 21. Mientras está realizando un concilio en Jerusalén, allá se levanta Jacob y él dice lo siguiente. Hechos capítulo 15, versículo 21. Porque Moisés, refiriéndose al Pentateuco, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique. ¿Qué se hacía desde tiempos antiguos? Se predicaba a Moisés. Es decir, se predicaba Génesis, se predicaba Éxodo, se predicaba Levítico y así los primeros 5 libros de las Escrituras. Dice que se predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. La predicación de la palabra era una labor que el pueblo de Dios constantemente llevaba a la práctica. Sin embargo, eso no se limitó al Nuevo Testamento, sino que también fue adoptada. Esta práctica fue adoptada por las diferentes iglesias que día a día estaban siendo levantadas. La historia nos muestra que tanto la lectura, la enseñanza y la exhortación o predicación de la palabra era una labor primordial, es una labor primordial de toda iglesia. De toda iglesia. ¿Qué es lo primordial? La predicación de la palabra. Y Timoteo, como buen ministro de Jesucristo, estaba llamado a llevar a cabo dicha responsabilidad. Si bien, hermanos, esto es así, esta labor, los que están involucrados en el ministerio saben que esta labor no es sencilla, sino que se requiere dedicación. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, la dedicación del ministro, versículo 14 y 15 de 1 Timoteo capítulo 4. La dedicación del ministro. Dice el versículo 14 y 15. No descuides el don que hay en ti,
que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Como dijimos al inicio, queridos hermanos, Timoteo, por diferentes circunstancias, tanto personales como ministeriales, él estaba siendo tentado a abandonar el ministerio al cual él había sido llamado. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? En esta porción que hemos dado lectura, de manera directa, Pablo le ordena a que él no deba hacer aquello, que no deba abandonar su ministerio. Y lo interesante aquí es que el apóstol Pablo, para eso, él le presenta algunos argumentos. Él le dice, no debes abandonar, no descuides el ministerio. ¿Por qué? Él le dice, por el don que tú has recibido de parte de Dios. En segundo lugar, le dice, por la confirmación que ha habido sobre tu vida. Una confirmación a través de una profecía. En tercer lugar, le dice, por la confirmación que ha dado el presbiterio. El presbiterio ha confirmado ese llamado, ese don que Dios ha derramado en tu vida. Pues descuidar, hermanos, descuidar el don que Dios le había dado a Timoteo, pues básicamente para él sería ir en contra de la edificación espiritual del cuerpo de Cristo. Si Dios da un don a un creyente, y hermanos, Dios da a todo creyente, a todo aquel que ha salvado, Dios mínimamente les regala un don. Y si Dios te ha regalado un don, ese don tiene el propósito para que tú puedas edificar la iglesia en la cual el Señor te ha puesto. El Señor a los pastores, en este caso a Timoteo, de seguro que le dio más de un don. Porque tú lees 1 Timoteo y 2 Timoteo, tú vas a encontrar que Pablo le llama a ser evangelista, le llama a ser maestro, le llama a pastorear, le llama a liderar. Al parecer Dios derramó muchos dones en la vida de Timoteo. Y como tal, él estaba en la responsabilidad de llevar a cabo, de ejercer este don por el bienestar de la iglesia. Abandonarlo sería simplemente ir en contra de Dios. Era ir en contra de la edificación de la iglesia. Por tal motivo le dice Pablo, no abandones, no dejes, no descuides el don que se te ha sido dado. Además, Timoteo no debía de abandonar el ministerio, porque su llamado había sido confirmado mediante profecía, nos dice el versículo 14. Ustedes saben que en los tiempos del Nuevo Testamento, Dios todavía se revelaba por medio de profecías. El día de hoy ya no es así. Ya la revelación está completa, pues Dios ahora se revela a través de su palabra. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Dios todavía se iba revelando a través de profecías. Y de seguro que esta fue una forma que Dios usó para confirmar el llamado de Timoteo. Ahora, si bien la Biblia nos revela qué tipo de profecía fue o cuál fue la profecía específica en sí, sin embargo, este versículo, como también 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18, nos dice que el llamado de Timoteo fue corroborado por medio de una profecía. Como dijimos, en este tiempo no es así, mis hermanos. ¿Cómo es que Dios confirma el llamado de una persona? Dios lo confirma a través de la providencia. Pues Dios abre puertas para a quien ha llamado, pueda ejercer, pueda desarrollar su ministerio. Dios le da gente para que él pueda ministrar a esos hermanos. Dios presenta oportunidades para que pueda llevar a cabo su ministerio. De ahí que Pablo le dice, no abandones. Se te ha sido confirmado. Esto que Dios te ha llamado, te ha confirmado a través de una profecía. Por tal motivo, tú no debes abandonar el ministerio. En tercer lugar, le dice Pablo que él no debía de abandonar el ministerio porque su llamado también había sido reconocido por el presbiterio. ¿Qué es el presbiterio?
El presbiterio, mis queridos hermanos, era básicamente el cuerpo de ancianos de la iglesia en Éfeso, el cuerpo de líderes. Y como líderes, por supuesto, ellos eran representantes de la iglesia de Éfeso. Pues al ser reconocido por ellos, Timoteo, al ser reconocido por ellos, él estaba siendo reconocido por la iglesia. Noten que el llamado de Timoteo, noten que en el llamado que Dios le había hecho a Timoteo, la iglesia no estaba hecha a un lado, no se había ignorado a la iglesia, sino que la iglesia había sido usada por Dios para confirmar el llamado que Dios le había hecho a este varón. Pues por estas tres razones, le dice el apóstol Pablo, por estas tres razones es de seguro que Dios te ha llamado al ministerio de su palabra. Por tal motivo, no hay razón alguna, Timoteo, no hay razón alguna, a no ser por causa de pecado, no hay razón alguna que tú seas descalificado, que tú abandones el ministerio, que tú descuides aquello que Dios te ha concedido. Mas al contrario, lo que tú debías de hacer, lo que tú debes de hacer, le dice en el versículo 15, tú debes ocuparte. Tú debes ocuparte en aquello que Dios te ha llamado. Y no solamente debes ocuparte, sino que tú también debes permanecer en ello. Debes ocuparte y permanecer en el ministerio que el Señor te ha concedido. Veamos estas dos palabritas, es muy interesante. La idea de esta palabra, ocúpate, ahí en el versículo 15, es algo diferente a la palabra ocúpate del versículo 13. En español nosotros vemos en el 13, ocúpate en estas cosas. En el versículo 15 vemos, ocúpate. En español parecieran similares, parecieran iguales, sin embargo en la escritura original son dos términos sumamente diferentes. La idea de ocuparse en este versículo denota la idea de preocuparse, de considerar algo con anticipación, de planificar algo de manera anticipada. Pues Timoteo, en vez de querer abandonar su ministerio, él debía estar preocupado, le dice Pablo, deberías de estar preocupándote por el desarrollo, por el mejoramiento del ministerio en el cual Dios te ha puesto. No descuides, sino preocúpate, ve de qué maneras tú puedes mejorar. Estás teniendo problemas, ve la mejor forma en que tú puedes solucionar aquello. Y por supuesto, sin apartarte de la palabra. Ve cómo mejorar el desarrollo de tu ministerio allá en la iglesia donde tú estás ministrando. Hermanos, un ministro continuamente debe estar buscando mejorar en aquello a lo cual Dios le ha llamado. En ese sentido, dice Pablo, es que Timoteo debía de ocuparse de su llamado. A continuación le dice, pues también permanece en ellas. Permanece en ellas. Y permanecer, hermanos, es meterse, es involucrarse completamente en algo, es ser absorbido por algo. En ese sentido, Timoteo, como buen ministro, en vez de descuidar su llamado, él debía de estar inmerso. Él debía de involucrarse, él debía estar absorbido, no pensando en abandonar, sino pensando día a día en estar cada vez más haciendo la obra del Señor. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7, aquí nosotros vemos de una forma un poco más detallada cómo es que un buen ministro debe estar dedicado al ministerio del Señor. Cómo un buen ministro debe dedicarse al ministerio del Señor. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nota, esfuerzo. La dedicación implica esfuerzo. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga
a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué implica la dedicación? Estar continuamente enseñando a otros. Versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué involucra la dedicación? Sufrimiento. Sufrimiento como un buen soldado de Jesucristo. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y esto es, mis hermanos, disciplina. El atleta no va a ser un buen atleta si él no es disciplinado. Se requiere disciplina para ser un buen ministro. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esfuerzo y trabajo. Versículo 7. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. He ahí, mis queridos hermanos, la forma en que Timoteo, como todo un buen siervo de Dios, debía estar dedicado al ministerio al cual el Señor le había llamado. Pablo concluye esta porción recordándole a Timoteo el cuidado que él debía tener de su vida. Versículo 16. En cuarto lugar, el cuidado del ministro. ¿Qué es lo que dice el versículo 16? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo, le dice el apóstol Pablo, debía tener cuidado de sí mismo. Hermanos, si bien ser ministro de Jesucristo es un gran privilegio, también ser ministro de Jesucristo es sumamente peligroso. Y sabes, es sumamente peligroso por el pecado remanente que todavía habita en nuestros corazones. El pecado remanente buscará de muchas formas, va a buscar de muchas formas que el ministro descuide su propia vida espiritual. Esto por causa muchas veces del ministerio. La historia, como también la Biblia, da testimonio y advierte fuertemente acerca de este gran peligro. Pues Timoteo, como todo un buen ministro, él debía entender que de quien debía de cuidarse primordialmente no debía ser de las acechanzas de los enemigos externos, sino del enemigo que todavía habitaba dentro de él. Pues el pecado remanente buscaría diferentes formas y diferentes oportunidades para apartar poco a poco a Timoteo del ministerio. Por ejemplo, el pecado remanente produciría orgullo y falta de consideración, y esto a nombre de justicia y santidad. El pecado remanente produciría en Timoteo negligencia e irresponsabilidad a nombre de vivir en la gracia de Dios. A nombre de vivir en la gracia de Dios, Timoteo sería tentado a ser negligente e irresponsable. Pues el enemigo que todavía habita en nuestros corazones, mis queridos hermanos, en alianza con el mundo y el diablo, está esperando cualquier descuido para apartarnos del camino del Señor, para apartarnos del ministerio al cual el Señor nos ha llamado. De ahí que Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. Hay un enemigo, y ese enemigo no es externo, ese enemigo es interno. Así es que cuídate de ti mismo. No solo eso, sino que además de cuidarse de sí mismo, también él debía de tener cuidado de sus enseñanzas. Eso es lo segundo que le dice Pablo. Timoteo, como todo un buen siervo de Dios, él no había sido llamado por Dios para enseñar sus propias ideas, para enseñar su propia forma de pensar o enseñar lo que estaba de moda en aquel entonces. Timoteo había sido llamado
para enseñar y predicar la palabra de Dios. De ahí que juntamente con el cuidado de sí mismo, él también debía de tener cuidado de sus diferentes enseñanzas. Es decir, que continuamente, Pablo le estaba diciendo, que continuamente él debía estar evaluando sus enseñanzas, que éstas estén conforme a la voluntad de Dios. Y Pablo le dice, persiste en ello, continúa, permanece en ello, persevera en ello, de manera intencional, insiste en cuidarte a ti mismo, insiste en cuidar la enseñanza que tú continuamente estás dando. Timoteo, como todo un buen siervo de Dios, debía tener cuidado de su estilo de vida, debía cuidar de forma intencional tanto su vida espiritual como sus enseñanzas. ¿Por qué? ¿Cuál sería el resultado de ese cuidado que le dice el apóstol Pablo? Por último le dice, la salvación de ti mismo y la salvación de todos aquellos que te oyeren. Si tú te cuidas de ti mismo, si tú cuidas de tu enseñanza, pues tú vas a ser salvo y también van a ser salvos aquellos quienes te oyeren. Ahora la idea de salvación de sí mismo no es que él se iba a salvar por cuidarse a sí mismo y por cuidar sus enseñanzas. La salvación, dice la Escritura en diferentes lugares, que no es por obras, sino que él se iba a salvar a sí mismo. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando el ministro, queridos hermanos, vela continuamente por su vida espiritual, por su vida en santidad, por su ministerio, básicamente eso es una muestra de haber sido alcanzado por la gracia de Dios. ¿Cómo manifiestas tú que Dios te ha salvado? Cuando tú velas por tu vida espiritual, cuando tú te preocupas por tu vida espiritual. Esa es una manifestación visible de que Dios te ha alcanzado con su salvación. Dice salvación de los que te oyeren. ¿En qué sentido? Hermanos, en el sentido en que el mensaje del ministro es respaldado de una forma poderosa por la persona del ministro. Si bien Dios no nos salva por medio del testimonio de una persona, pues Dios usa poderosamente el testimonio del ministro para respaldar el mensaje del Evangelio. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Haciendo esto qué? Cuidándote de ti mismo y cuidando tus enseñanzas. ¿Qué es lo que vimos, hermanos, en esta mañana? Cualidades de un buen ministro del Señor Jesucristo, según 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 al 16. Dijimos que un buen ministro es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Un buen ministro tiene la responsabilidad primordial de leer, enseñar y predicar la palabra de Dios. Un buen ministro no descuida su ministerio, mas al contrario se ocupa en desarrollar crecientemente su ministerio. Se preocupa por permanecer en su ministerio. Un buen ministro de Jesucristo pues tiene cuidado de sí mismo y de su enseñanza, porque esa es una muestra, esa es una manifestación de haber sido alcanzado por la obra de Dios. Para terminar, quisiera traer algunas palabras de aplicación. Primero, mis queridos hermanos, sin duda alguna, estas cualidades que hemos visto a la luz de estos versos, de manera perfecta describen a una persona. Y esa persona es Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, mientras Él estaba físicamente presente en este mundo, el testimonio de Él fue perfecto. Jesucristo, a diferencia de sus ministros, Él es el ejemplo perfecto de los creyentes. Él es el modelo final al cual los creyentes estamos siendo transformados. Sin duda alguna, Jesucristo es el maestro por excelencia
de la palabra de Dios. Es más, la Biblia nos muestra que Él mismo es la palabra de Dios encarnada. Y si hablamos de dedicación, pues Jesucristo fue el único en este mundo, en toda la historia, quien se dedicó de manera plena y perfecta al ministerio que le había sido encomendado. Y si hablamos de cuidado espiritual, Él más que nadie en este mundo estuvo continuamente dependiendo de su Padre. Estuvo continuamente en comunión con su Padre. Cuando nosotros comparamos nuestras vidas, comparamos nuestro ministerio a ese modelo perfecto, hermanos, vemos que nos falta mucho. Vemos que nos falta muchísimo. Sin embargo, Dios en Cristo nos da la gracia, no solo para que seamos salvos. Dios en Cristo nos da la gracia, no solo para que seamos transformados a su imagen, sino también para que seamos parte de su ministerio. Queridos hermanos, si bien somos creyentes, lo somos no porque nosotros somos mejores que otros que no son creyentes. Si tú estás estudiando en la universidad, de seguro tienes compañeros que son incrédulos. Si Dios te ha salvado, no es porque tú eres mejor que uno de ellos. Esa no es la razón. No es porque tú eres más inteligente que otros. No es porque tú eres más justo que otros. Si tú has sido salvado por el Señor, simplemente ha sido por la pura gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Así como nuestra salvación es por pura gracia, el llamado al ministerio también es por pura gracia. Es lo mismo, la receta es la misma. Somos salvos por gracia, somos llamados al ministerio por gracia. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 9, el apóstol Pablo dijo por inspiración divina, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, dice el apóstol Pablo. No me ha llamado el Señor conforme a mis obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Queridos hermanos, es Cristo y su maravillosa obra consumada en la cruz del Calvario, su ministerio perfecto de salvación, la base de la salvación de los creyentes. Pero al mismo tiempo es la base del llamado de aquellos que hemos sido llamados al ministerio. En segundo lugar, entendiendo ello, quisiera dirigirme a aquellos que han sido llamados por el Señor. De manera muy especial, yo quiero dirigirme en este momento a aquellos que han sido llamados por el Señor al ministerio de la palabra. Amados hermanos, recuerden continuamente que habiendo sido llamados al ministerio por gracia, estás llamado a ser ejemplo de los creyentes. Si bien Cristo es nuestro mayor ejemplo, como dijimos, el deber tuyo como su ministro es manifestar continua y crecientemente a Cristo, y esto por medio de tu vida. Amado hermano, muestra a Cristo con tus palabras, muestra a Cristo con tu conducta, muestra a Cristo en tu amor a tus hermanos, muestra a Cristo en tu vida en santidad, muestra a Cristo en todo momento. Dios te conceda la gracia para ello. Además, no te olvides y no dejes tu labor principal, que es predicar la palabra de Dios. Queridos siervos de Dios que están presentes en esta mañana, de seguro que vendrán tiempos difíciles para la iglesia y también para tu ministerio. De seguro que van a venir tiempos de necesidad, tiempos de pruebas y tentaciones, incluso discordias dentro de la iglesia, pecados de diferentes formas, entre otras cosas. No estamos exentos de ello. No estamos exentos de ello. Pero sea lo que sea,
tu labor como buen ministro no debe cambiar. Sigue siendo el ministerio de la palabra de Dios. No te olvides. Enseña y predica continuamente la palabra de Dios. Además, recuerda que debes desgastarte en la obra del Señor. El llamado a ti como ministro es un llamado a desgastarte en la obra del Señor y a desgastarte por amor a aquel que te ha llamado por gracia y por amor a aquellos que Dios te ha concedido a ministrar. Sabes, mientras tú estés con vida, sirve al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu energía, con todos tus recursos, con todo tu tiempo, con todos tus sentidos. Sirve al Señor con tu vida. Si Dios ha permitido que todavía estés con vida, que todavía hayas quedado aquí en carne, sin duda alguna, no lo dudes, es por causa de la obra del Señor. Es por esa causa, mi querido hermano, no hay otra causa aparte de ello. Que tu sentir sea el mismo que el apóstol Pablo, cuando él dijo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15, y quédatelo grabado esto. Él dijo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Además, querido amado siervo, no olvides cuidarte de ti mismo. Examina continuamente tu vida espiritual. Como creyente y más aún como ministro, haz uso de los diferentes medios de gracia provistos por Dios. Estudia la palabra, no solo para enseñar, sino que estudia la palabra en primer lugar para tu crecimiento espiritual. Mortifica continuamente el pecado que hay en tu vida. Tú no estás vacunado en contra del pecado. Mortifica también tú el pecado que hay en tu vida. Evalúa continuamente tu ministerio. Evalúa continuamente tus enseñanzas, tus predicaciones. Cerciórate que tu vida y tu ministerio estén conforme a la palabra de Dios. Preocúpate por tu vida. Preocúpate por tu ministerio. Preocúpate por lo que el Señor te ha concedido. Pero también quiero dirigirme a los hermanos en general y de manera muy especial a aquellos que son miembros de esta iglesia local. Habiendo visto lo que es un ministro de Jesucristo, según 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 al 16, en esta mañana, queridos hermanos, yo quiero llamarles a honrar a sus pastores. A honrar a sus pastores. Dice 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 17, los ancianos, refiriéndose a los pastores, que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué significa honrar, mis queridos hermanos? Tenerles por digno de doble honor. ¿Qué significa? Tratarles con alta estima, con alta consideración. Amada iglesia, recuerden, ellos no se han llamado a sí mismos, sino que ellos han sido llamados por Dios para esta labor. Ellos solo son servidores de Cristo y administradores del Evangelio de Dios. Si bien ellos están ministrando esta iglesia, ¿sabes por qué es? Porque Dios ha tenido mucha gracia con ustedes. Porque Dios ha tenido mucha gracia con esta iglesia. Y porque Dios les ha llamado a ellos a ministrar esta iglesia local. Por ese motivo, como iglesia, debemos honrar a nuestros pastores. Honren a sus pastores.